A ver. Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Alcanzan a ver? Bien. Sí, sí. Bueno, bueno, empiezo. Hoy vamos a ver uno de los temas específicos de los contenidos de la asignatura, que en este caso es la ventilación natural en los edificios. En principio, ¿por qué es necesario ejercer la ventilación? ¿Por qué es necesario ventilar los espacios? Bueno, por las repercusiones que tienen en dos cuestiones generales que tienen que ver con el desarrollo de la arquitectura. Por un lado, el espacio habitable y por el otro lado, el organismo humano. Y esta cuestión vamos a ver que se retroalimenta, pero muchas veces bajo efectos perjudiciales. La no ventilación de las edificaciones. ¿Qué es lo que trae aparejado? Bueno, en principio, la hermeticidad, lo estanco de los espacios cerrados, tiende a la provocación de efectos tales como, por ejemplo, humedad ambiente, condensación y, en consecuencia, lo que es la contaminación del aire. Esta cuestión, este efecto, obviamente, tiene incidencia en el desempeño normal del metabolismo humano. En consecuencia, tiende a la provocación de enfermedades, por supuesto, de tipo respiratorio, pero a su vez, este desempeño del ejercicio, de la respiración, de la transpiración, es el que también provoca estas situaciones en los espacios. Es decir, hay un círculo, una especie de círculo vicioso o contenido cerrado, que tiende a haber un par dialéctico de efectos perjudiciales. Por lo tanto, la ventilación, y en este caso de modo natural, es lo más efectivo para la tendencia a evitar este tipo de padecimientos o patologías en ambas cuestiones, tanto quién habita como el espacio habitado. ¿Y qué es la ventilación? Bueno, la ventilación se define como el acto de mover o direccionar ese movimiento con un fin determinado. Acto de mover lo podemos interpretar como el modo artificial, es decir, cómo nosotros generamos el movimiento del aire. Pero también, cuando hablamos de ventilación, estamos viendo de qué manera, mediante qué estrategia se produce ese movimiento del aire para lograr, obviamente, condiciones. ¿Condiciones de qué tipo? ¿Cuáles son los fines, los efectos? Bueno, por un lado, como hablamos, el estado correcto de la edificación, es decir, tratar de que no se produzcan patologías sobre la misma. La óptima habitabilidad, tanto por cuestiones de confort como cuestiones de higiene. Y un tema no menor que es el uso racional de las energías. Hoy por hoy estamos caracterizados por un uso de energías tradicionales, artificiales, que no solo tiene repercusiones económicas, sino que también en muchos casos, por ejemplo, si la provisión es a través de centrales térmicas, de provocación sobre contaminación del aire, ¿no? Entonces es un favorecimiento al uso de energías renovables. Ahora bien, este uso de energías renovables, este uso de la ventilación natural, por supuesto, no es un tema nuevo. Ya lo vemos desarrollándose en la historia, ¿no? Supongamos el ejemplo del Imperio Romano, siglo III, donde se desarrollaban este tipo de viviendas que son las casas atrio. En este tipo de elementos se ejecutaba ya la ventilación natural a través de un efecto, bueno, que quizás es múltiple, que se puede apreciar en esta imagen. A esta estrategia se la denomina impluvium. ¿Por qué? Porque mediante este vano que se abre en la cubierta, era una abertura para generar el receptáculo de aguas de lluvias que eran aprovechadas, pero también era un espacio de iluminación natural y a su vez un espacio de ventilación. Es decir, la salida de aire cálido y el ingreso de aire frío producen ese movimiento circulatorio de aire tan importante para el desempeño del metabolismo humano. Otro caso interesante es lo de la arquitectura islámica, a través de diferentes estrategias, como por ejemplo a través de estas bocas de ingreso que se ven acá en la foto, o acá en el esquema, donde el ingreso de aire de tipo cálido por el ambiente imperante ahí, que es un calor seco, pasaba por un espacio donde se lo humectaba, y ese aire, una vez refrescante, entraba al espacio habitado, y lo que hacía era expulsar a través de estas torres de ventilación el aire cálido.
Otro ejemplo lo vemos en la arquitectura renacentista. Esta es una de las obras paradigmáticas de Andrea Palladio, no sé si la han estudiado en historia, la Villa Rotonda, uno de los hechos arquitectónicos más conocidos de arquitecto, que a través de esta especie de zócalo, ¿no?, por donde se desarrollan las escalinatas y un espacio de ingreso, provocaba el aire, la entrada de aire frío, más denso, tratando de hacerlo más hacia ¡Jenny! el espacio habitable y expulsar el aire caliente a través de la cúpula. Digo, bueno, la ventilación natural no es un hecho nuevo. Digo, ante la no existencia de las energías artificiales, por supuesto se recorría a este tipo de elementos. Y cuando hablamos de ventilación, hablamos de aire. Al hablar de aire, hablamos de atmósfera. Todos sabemos que la atmósfera está compuesta por un número de capas determinadas. La atmósfera es la capa fluida más grande de la Tierra y junto con la hidrósfera componen toda la capa fluida de la esfera terrestre. A lo que a nosotros nos interesa es el desempeño del aire, casualmente en esta zona, que se llama troposfera, y que tiene una elevación de aproximadamente 20 kilómetros. La atmósfera se compone en la totalidad de la capa, pero el aire que respiramos nosotros es el que se produce en esta. ¿Y qué es esto? Esto es aire o aire atmosférico, que es la reunión de un montón de diferentes tipos de gases, donde el oxígeno, el aire que respiramos, llamativamente representa casi un cuarto de la total. No tiene la injerencia mayor. La mayor predominancia es el nitrógeno. La presencia del nitrógeno en un 78-80% es debido a que es un gas que le da estructura, que le da sostén. O sea, lo que provoca el nitrógeno es la estabilidad de toda esa capa de gases sobre este manto fluido que está en contacto inmediato de la Tierra. Lo que está evitando es que esto se disipe hacia los niveles superiores, digamos, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros saber es cómo se mueve el aire, ¿no? Y esto se da a través de un fenómeno que es la circulación general atmosférica. ¿Cómo se produce? Porque hay una diferencia de calentamiento en toda la superficie de la Tierra. Sabemos que no es un plano recto, por esta cuestión de que es una esfera o esferoide. La radiación solar sobre la Tierra no es uniforme, es irregular. La mayor radiación casualmente se está produciendo, digamos, en lo que es en la zona del Ecuador y la llegada próxima a los trópicos, y de allí hasta acercarse a los polos ese calor se va disipando, es decir, es uniforme, lo impulsado y sostenido del fenómeno es desigual. ¿Qué sucede a partir de así? Se generan células de circulación. Supongamos que la Tierra no girara sobre su propio eje. Vamos a suponer un caso ficticio de que la Tierra estuviera quieta. Se generarían dos células, ¿no? Una que parte del Ecuador hacia el norte y se produce la circulación del aire, y otra que parte del Ecuador hacia el sur y produciera esta circulación del aire. Si eso pasara, el movimiento del aire sería uniforme en todos lados, lo cual no se correspondería para nada con las características que tiene el movimiento del aire en general. En consecuencia, lo que se producen son diferentes tipos de células. Y esta interrupción que hay entre células y células se da por un efecto que se llama efecto Coriolis o fuerza Coriolis, que en realidad es una fuerza ficticia, nada más que se desarrolló para poder explicar el fenómeno, de cómo el movimiento del aire en determinados sectores o paralelos de la Tierra va a interrumpirse y va a volver. ¿Qué se generan con esto? Se generan centros de altas y bajas presiones, es decir, el aire que está en contacto con el Ecuador y con los trópicos tiene un movimiento del aire particular que es el aire que está caliente y en contacto con la superficie terrestre, tiende a tener un movimiento vertical desde la Tierra hacia el cielo y con un movimiento helicoidal hacia adentro. ¿Por qué? Porque el aire cálido no genera demasiadas presiones, por lo tanto es una baja presión
por lo que, entonces, por diferencia de peso, tiende a disiparse hacia arriba. El otro caso contrario, que se condice ya con las células que están fuera del ecuador, ¿sí? En las zonas que salen de los trópicos y que se van acercando a los polos, tiene un movimiento que es el de altas presiones o anticiclón. Aquí el efecto es contrario, es el aire frío, pesado, tiende a descender con un movimiento helicoidal, pero hacia abajo y hacia afuera. Es decir, totalmente contrario a lo que sucede con las bajas presiones o ciclones. Del encuentro de estos dos sistemas de presiones se desarrolla lo que conocemos como viento. Es decir, el encuentro entre centros de bajas y altas presiones dan lugar a un movimiento del aire por diferencia de presión atmosférica. La mayor presión atmosférica la tiene el aire frío, por tener más peso. La menor la tiene el aire cálido por tener menos peso, que tiende a disiparse. Por esta diferencia de modo de circulación es que es lo que se produce el viento. En términos sencillos, el aire cálido, que está en contacto con la Tierra, de menor peso, de menor densidad, tiende a ascender. Cuando eso sucede, queda un espacio vacante que es inmediatamente ocupado por la masa de aire frío descendente. Ese aire frío descendente se vuelve a calentar en contacto con la Tierra y se produce nuevamente el ciclo. Es decir, hay un constante movimiento de recirculación de aire que lo que produce es nada más ni menos que el viento. ¿Cuáles son las repercusiones del viento? Bueno, los efectos del viento van a variar, en definitiva, por sobre todo de acuerdo a la intensidad, es decir, a la velocidad que va ganando, porque no todos los vientos son iguales. Si bien hay trazados vientos globales, como son vientos alisios, como son vientos monzónicos, vientos polares, los vientos van tomando categorías según el tipo de radiación que tiene y la zona particular donde se desarrolla. Efectos positivos podemos decir que son, bueno, la contribución al confort en los periodos de verano, estivales, la renovación del aire como una cuestión de higiene, y también cuestiones importantes como es la estimulación al crecimiento vegetativo, no solo por el transporte de humedad, sino que también contribuye a la polinización. Y efectos negativos, bueno, tienen que ver con la capacidad que tiene o las características del viento. Por ejemplo, la erosión del suelo, que si bien es mucho menor que la erosión hídrica, es decir, la erosión que provoca el agua, sin embargo esto lo lleva al transporte de agentes nocivos, es decir, de polvos, de ciertos efectos contaminantes, que es lo que hace resultar perjudicial para la salud. Otra de las cuestiones son, obviamente, los daños por tormentas fuertes, y una cuestión bastante particular que es la provocación de variaciones térmicas repentinas. Esto es muy característico de vientos locales. Si bien existen vientos globales, existen vientos que tienen que ver con un país predeterminado, hay vientos que tienen que ver mucho con la región donde se desarrolla, porque la orografía no es constante, ¿no? Nos encontramos con llanuras, mesetas, áreas marinas, áreas de montes, áreas de zonas montañosas, y en consecuencia, todo ese relieve lo que hace es también cambiar la forma del comportamiento del viento. Vamos a ver un efecto particular que se da en la utilización del viento, que es el efecto Foehn. ¿Cómo se describe este efecto? Bueno, la mejor manera es explicando cómo se desarrolla el viento. Son vientos que se originan en zonas marítimas, generalmente en océanos, con una temperatura baja. Cuando se desplaza hacia el continente y se encuentra con montes elevados, con cadenas montañosas, el viento se ve obligado a trepar toda esa situación de montaña. ¿Qué va a suceder? Este viento que está cargado de humedad va a llegar a una altura donde la temperatura es mucho menor y se produce la condensación de esa carga de humedad que posee, y a partir de ahí se generan lluvias. Entonces se desprende, suelta toda la humedad contenida. Cuando empieza a bajar por la ladera inferior, se va a encontrar con que el viento ya está seco, pero va a tomar la temperatura de la Tierra y en consecuencia se transforma en un aire cálido y seco.
¿Dónde vemos esta situación? En uno de los vientos predominantes nuestros, por ejemplo, es el tema del sonda, ¿no? Es un viento que se origina en el Océano Pacífico, cuando se encuentra con la cadena de la cordillera de los Andes, produce ese efecto. Otro de los vientos predominantes es el pampero, que tiene un efecto similar al sonda, nada más que la superficie terrestre acá es fría, por lo tanto el viento también es seco, pero ya no recoge el calor como lo recoge acá, sino que lo que toma es aire frío y viene con bastante velocidad impulsando y desarrollándose a través del territorio. Y el otro de los vientos predominantes que nosotros por la zona lo conocemos muy bien, que es el tema de la sudestada. La sudestada es un viento frío, húmedo, a veces son temporales importantes, pero la verdad es que la variabilidad, la intensidad, digo, es variable, no es constante. Periodo de la sudestada, por ejemplo, es ahora, ¿no? Estamos hablando de los meses de entre abril y junio, se suelen producir sudestadas, está bien en octubre, pero siempre va variando la intensidad. A veces son mucho más perjudiciales y a veces son leves. Otro tipo de viento predominante que no está desarrollado acá son vientos que vienen del norte, de la zona de Brasil, que también son vientos cálidos, pero por ahí no tienen la fuerza que posee quizás el sonda o el pampero. Pero lo que viene arrastrando también son aires cálidos. Para entender las características del viento, ¿qué elementos, qué variables debemos considerar? Bueno, 3 elementos. En principio, lo que es la dirección, la frecuencia de esas direcciones y las velocidades. ¿Cómo registramos estos datos? Bueno, generalmente existen ciertos aparatos, algunos más sofisticados que otros, pero el más común es esta figura que tenemos acá, que es el anemómetro. Es un anemómetro con veleta, o sea, lo que puede hacer es brindar datos de la dirección y a través de estas copas lo que registra es la velocidad. Generalmente, para obtener una manera gráfica de saber cuáles son las características que ha tenido el viento, se elabora lo que nosotros conocemos como la rosa de los vientos. Yo no sé si ustedes en la carrera le ha tocado hacer un ejercicio de desarrollo, pero más o menos lo que se trata es de elaborar círculos concéntricos donde se trazan las direcciones de los ejes cardinales y de las diferentes orientaciones que se puedan producir. ¿Qué se van a tomar ahí? La dirección de dónde proviene el viento y no hacia dónde va. Y en cada uno de los círculos están las frecuencias. Las frecuencias se establecen a través de cantidad de mediciones. Uno, por ejemplo, puede hacer 10, 20, 30 observaciones por día, y eso después lo tiene que transformar a porcentajes. Por ejemplo, si el 100% de las observaciones son 518, se establecerá que determinadas observaciones representan un 5, un 10, un 15 o un 20%, por ejemplo, ¿no? Y entonces, de acuerdo a la orientación, se sabe con qué frecuencia se ha producido, y las velocidades generalmente se tratan de establecer en los extremos de la rosa, reservándose lo que es generalmente el espacio central para las calmas, es decir, el porcentaje donde no se ha producido viento. Cuando no tenemos datos científicos, hoy es muy difícil no tener datos científicos. Hay varias páginas, aparte del Servicio Meteorológico Nacional, que nos otorgan las características del viento. Sin embargo, para tener una percepción más bien cuantitativa y cualitativa, existe esta escala que es muy utilizada en la actividad náutica, que es la escala de Beaufort, ¿sí? Desde un punto de vista de aspecto cuantitativo, se ha numerado. Es decir, para cada tipo de viento y tipo de velocidad se establece un número, partiendo de 0, lo que es una calma, a, por ejemplo, un 11 cuando está hablando de un temporal muy serio, una actividad de viento muy importante. Lo bueno que tiene la escala de Beaufort es que, aparte de brindarnos un aspecto cuantitativo y de velocidades, le da un aspecto cualitativo, es decir, cómo es ese viento, cómo se lo puede denominar y qué efectos produce sobre la Tierra. Nos es muy útil a la hora de desarrollar
una determinada estrategia de ventilación teniendo en cuenta las características de lo que produce ese tipo de viento. Otro de los aspectos importantes es lo que se conoce como gradiente vertical de velocidad o gradiente del viento, que lo que establece es una relación porcentual entre la velocidad del viento y la altura a la cual se desarrolla. Pero tiene que ver con la rugosidad de la superficie. Estamos hablando de rugosidades generales, aunque aún en rugosidades propias de lugares muy regionales también es importante. Fíjense que el desarrollo del viento casi a la altura de zócalo, a la altura de contacto con la tierra, es mucho menor que la que se produce incluso a 1 y 2 metros. Pero en este caso, en una escala macro, si ustedes observan la imagen, fíjense que un viento característico, dependiendo de la densificación, se desarrolla a diferente altura, ¿no? Estamos hablando de un viento más o menos en 60, 60 y pico de kilómetros por hora, a 150 metros, en un área altamente densificada. Y este mismo viento, vemos que cae la curva y ya aparece a mucho menor altura en una zona suburbana y disminuye mucho más ya en un descampado total o en un área marítima. Hay una importancia fundamental en lo que es la rugosidad del suelo, aún en escala macro. Es decir, nos resulta un dato muy interesante para analizar a nivel arquitectónico. Y teniendo en cuenta esto, surge el factor de forma. Digo, ¿cómo repercute? ¿Cómo repercute el desempeño, el desarrollo del viento, teniendo en cuenta la forma, ¿no? Un volumen totalmente apoyado sobre el suelo tenderá a hacer estas cuestiones. Digo, el viento, por un lado, por aerodinámica, tiende a pasar por parte de la cubierta, pero parte a barlovento lo que va a hacer es chocar contra esta superficie y luego volver a desplazarse. Lo que va a tratar de producirse en las zonas inmediatas posteriores son turbulencias. Todo el aire que se produce por succión a sotavento genera turbulencias. Ahora, si analizamos un caso palafítico, es decir, una vivienda elevada, fíjense que la cuestión cambia. En estas caras empieza a haber un choque frontal, como sucede aquí, sin embargo las turbulencias se aminoran debido, mejor dicho, al paso franco del aire por la vivienda que está funcionando en altura, ¿no? Ahora bien, digo, estos recursos, ¿los podemos utilizar indistintamente en cada zona? Y la verdad que no. La verdad que no. Eso dependerá de cuánto sea beneficioso o perjudicial de acuerdo al entorno que estamos instalados. Este quizás resulta muy efectivo en áreas tropicales, donde el calor es muy imperante, mientras que no sea muy efectivo en áreas frías, porque le estamos dando paso a un aire frío que lo que nos va a traer son prejuicios que son de carácter obviamente térmicos. ¿Cómo trabajar? Entonces, a partir de la forma, de la materialidad, de las aberturas es una cuestión. Pero también aparecen los recursos naturales, ¿no? La barrera de rompeviento a través, por ejemplo, de la forestación. Hay que tener cuidado en no tomarlo como una estrategia meramente de romper el paso de viento cuando a veces sí puede ser filtro. En este caso, lo vemos concretamente como barrera rompeviento natural, es decir, produce una sombra de viento inmediatamente detrás del espacio arbolado que disminuye la intensidad, la velocidad de lo que es el viento, que termina siendo perjudicial para el espacio habitable que se desarrolla inmediatamente. Ahora bien, supongamos que estamos en un área cálida, la barrera o la existencia de vegetación puede ser un elemento que ayude al impacto de la radiación solar y también puede ser un elemento de filtro para la calidad del aire. Y también en climas templados puede ser que esta cuestión varíe y tratemos con vegetación de hojas caducas, es decir, que durante el periodo invernal deje pasar la mayor cantidad de luz
y en periodos estivales, lo que tiende es justamente a disminuir esa radiación solar. También suelen desarrollarse barreras rompevientos artificiales, ¿no? Es el caso de estos elementos que se tratan, por ejemplo, en este caso, son estructuras metálicas. Obviamente está dispuesto que la dirección del viento viene en este sentido, como estructura, y a partir de ahí se colocan una serie de mallas multiperforadas, en este caso son plásticos, que lo que está evitando es, por un lado, disminuir la velocidad del viento y el paso de agentes nocivos que tiende a arrastrar el aire. Bueno, ventilación natural, aquella que se obtiene mediante técnicas naturales, sin necesidad de emplear dispositivos mecánicos, pero esto vale aclarar, dispositivos mecánicos que involucren el uso de energías tradicionales. Puede ser que aparezcan de manera mixta, ya lo vamos a ver en algún ejemplo. Pero lo ideal es tratar de plantear estrategias de cómo direccionar esa ventilación. ¿Para qué? Para lograr dos cuestiones fundamentales que las venimos repitiendo, que son sus objetivos principales. Por un lado, la ventilación mínima, o lo que se conoce como ventilación de higiene, esto es, proveer la renovación del aire necesaria para garantizar la calidad del aire interior. Ni más ni menos que tener un aire puro de respiración, un aire que permita ejercer bien el ejercicio de la transpiración, lo que viene a ser el desempeño normal del metabolismo. Y otro que son cuestiones fisiológicas y mentales que tienen que ver con la ventilación de confort, es decir, acondicionar el espacio para lograr condiciones de temperaturas agradables según el periodo en el cual nos encontramos. Los efectos, acá los vemos un poquito más desarrollados, tienen que ver con la concentración de gases nocivos, siendo siempre el dióxido de carbono el más importante, ¿sí? La generación de humos, la generación de gases provocada por la circulación de transportes, industria, sigue siendo uno de los elementos más perjudiciales. La concentración de vapor de agua, un tema no menor. Una persona produce más o menos 1,5 litros de vapor de agua por día. Si a esto le sumamos las actividades de baño, las actividades de cocina, y estamos hablando de una familia tipo, se pueden llegar a constituir hasta 10 litros de vapor de agua por día. Y esto obviamente va a traer problemas de humedad, de condensación, y otra vez el tema de las patologías sobre la construcción. Otro tema tiene que ver con la presencia de agentes orgánicos volátiles. ¿Qué son estos? Tienden a ser en realidad elementos tóxicos que no son tan perceptibles como por ejemplo la humedad o humos. Esto tiene que ver con componentes tóxicos que tienen por ejemplo los muebles, ¿no? Cierto formaldehído que nosotros no lo vemos, pero que los respiramos. Y en un ambiente cerrado, obviamente esto se torna una cuestión perjudicial, por lo cual nuevamente es necesario establecer una ventilación. Bueno, una de las cuestiones determinantes es el uso de aberturas. Las aberturas como elemento de diseño. Acá hay una imagen donde se muestra aberturas tradicionales, pero nosotros vamos a insistir que sea un elemento propio de diseño y que responda mucho a las condiciones de acuerdo que vienen desarrollando, ¿no? En cada diseño de tipología y de acuerdo al entorno que sea implementado. Si la cuestión es ventilación de higiene, vemos que las ventanas batientes siguen siendo las más efectivas, ¿sí? De la total del volumen que intenta ingresar, el 90% del aire lo hace. Sin embargo, no son efectivos para todas las zonas. Hay lugares donde hay que controlar esa ventilación de higiene y tengamos que recurrir por ahí a tipos de aberturas donde la circulación del aire casi sea del 50%, como los tipos que vemos acá. Llámese ventana de guillotina, llámese ventanas corredizas. Y después algunas que son intermedias entre estas, entre las batientes y las corredizas, como por ejemplo son
las ventanas romanillas o las abatibles de eje superior. Las romanillas más comunes que observamos hoy son aquellas que están conformadas con lamas de vidrio, creo que son las más comunes en el mercado. Esta tiene la capacidad de controlar el paso del aire, pero también tienen la capacidad de actuar como filtro. En cuanto a la ventana abatible con eje horizontal superior, si lo pudiéramos abatir hasta 90 grados, tuviéramos un volumen de aire bastante importante. Sin embargo, tiene una contrariedad y este tipo de ventana últimamente se utiliza mucho en edificios, en torres vidriadas, y lo que provoca es que el aire caliente que se genera en la superficie inmediata a la abertura tiende a precipitarse y cuando se encuentra con este tipo de abertura, la misma hoja hace un direccionamiento de ese aire hacia el interior y lo que está provocando es la entrada de aire cálido, ¿no? Digo, bueno, en invierno esto sería bárbaro, ¿no? Porque bueno, me está calefaccionando de alguna manera. Pero en verano es terrible, y más con una orientación muy mala, como por ejemplo en nuestra zona, una orientación oeste, noroeste del edificio, y tener planos vidriados y que abran de esta manera, y bueno, la verdad puede ser un efecto realmente perjudicial. Julián, si querés acotar algo, no hay problema, avísame. Sí, no hay Bueno, ningún problema. Avanza, Jorge, avanza. dale. Jorge, una aclaración por ahí para los ejemplos, si querés remarcarlos con el cursor, lo podés hacer. ¿Vale? Decime. No, Sí, sí. claro, con el cursor, así, exacto. Bueno, sí, hablábamos de ventanas abatientes, estas que son ya un intermedio, cuando estas representan casi en el 50%. Todas son efectivas. No digo que una es mejor que la otra. Esta, porque ahí es la que mejor sigue representando la mayor entrada de volumen de aire. Pero vemos que no todas son las más adecuadas según qué tipo de zona. Digo, en Ushuaia podemos utilizar ventanas de este tipo, pero no sé si es la más recomendable, porque quizá para higiene y para confort sea mejor otra. Quizá tengamos que recurrir a algo así, o algo así, o algo así. Digo, ¿no? Y también tener en cuenta el tema de las dimensiones de las aberturas. Sí, hoy justamente, Jorge, Sí, hablábamos en la comisión mía respecto a esta consideración de que en un nivel un poquito más avanzado, ellos pueden calcular, por ejemplo, de acuerdo a la velocidad del viento y el tamaño de la carpintería, no solo esta cuestión de la ventilación, también después se va a sumar la de la radiación solar, claro, con claro, lo cual esto complejiza un poco la decisión de qué seguro. tipo de tamaños y de cómo practicamos esos elementos de abrir y cerrar. Entonces, bueno, se empiezan a sumar otras variables y después sí pueden llegar a ciencia cierta a conocer, por ejemplo, con un tipo de abertura, qué iluminación natural puede ingresar por esa carpintería de acuerdo a la orientación y demás, de acuerdo a cómo es el tipo de abertura, y el intercambio de aire medido en metros cúbicos, por supuesto, que dependerá también de la velocidad de la misma y del elemento que logre la extracción del aire de la ventilación, sea de cubierta o sea otra carpintería con ventilación cruzada, por ejemplo, ¿no? Entonces se va complejizando todo un poco más, pero bueno, este es el inicio, ¿no? Lo que está mostrando Jorge es fundamental. Sí, Sí, Julián, otra esto que aclaración. planteas vos apoya mucho la teoría de lo que veníamos hablando hoy en comisión, que es la flexibilidad del trabajo, ¿no? Porque muchos pensaban que la entrega de las consignas eran procesos que quizás estaban cerrados y se los notaba en una situación ansiosa de decir, uy, ¿ahora cómo modifico esto? No, 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 es un proyecto flexible. O sea, hoy vamos a ver el tema de la ventilación, pero probablemente las aberturas que se generen van a ir tomando modificaciones a raíz de este tema próximo que vos vas a desarrollar, Julián, que es el tema de la radiación solar, ¿no? Sí. Sí, Marcelo, ¿qué ibas a decir? No, básicamente, en mi comisión lo trabajamos muy, muy básico.
sobre todo por una cuestión del tamaño de las aberturas con respecto a las diferentes regiones bioclimáticas, pero también entender que esta infiltración de aire después obviamente va a estar cruzada por, como decía Julián, las protecciones solares, ¿no? Y el tipo de protección de persiana o que se necesitan en determinadas regiones ante la incidencia de fuertes vientos, por ejemplo, el sur. Eso, ¿no? Bien. Norte también. Bueno, sigamos. Vamos a tratar de establecer una clasificación de los modos de ventilación natural. Por un lado tenemos la ventilación natural pura, que se subdivide en ventilación directa, cruzada, efecto chimenea, efecto Venturi. Ventilación natural forzada, esto es por recalentamiento tanto de las fachadas y de las cubiertas, es decir, por recalentamiento de las envolventes. Y la ventilación que se denomina ventilación inducida, que es por captadores de viento, ¿sí? Ya sea de una boca o de múltiples bocas. Vamos a tratar de ir desarrollando un poco cada uno. La ventilación natural pura directa. Bueno, es uno de los casos más comunes. Tiene una desventaja importante, que presenta presiones a barlovento importante, creo que se ve acá en este túnel de humo, para tratar de explicar el proceso, donde el volumen de aire tiende a ingresar. ¿Qué pasa? Va a encontrar una fuerza contraria de igual magnitud, que es el aire estanco que se encuentra acá adentro. Por lo tanto, la cantidad de aire va a depender de la velocidad del viento, de igual manera va a seguir siendo menor. Entonces, la efectividad de un espacio cerrado no es tan buena como, por ejemplo, si se abre una puerta y se genera un movimiento de aire. Otro modo de solucionarlo es a través de esto que se plantea acá. Es decir, tratar de generar presiones positivas tanto afuera como por adentro, es decir, mediante aberturas paralelas, para tratar, aunque sea mínimamente generar un movimiento circulatorio, aunque más sea cercano a los planos de aberturas. ¿Sí? Si aparecen interrupciones, ya el efecto es más complicado, por más que lo direccione va a aparecer succiones, no va a ser tan efectivo, va a tratar de generar su movimiento del aire, pero la recirculación siempre va a aparecerse en determinada porción del plano y no va a aparecer completamente volumen. Ante esta forma de ventilación natural pura, pero directa, se plantea esta otra que es mucho más efectiva, que es la ventilación cruzada. ¿Qué opone? Bueno, planos de aberturas opuestos. ¿Esto que va a garantizar? Que el aire que tiende a ingresar a presión desde uno de los planos no encuentre oposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aire que se encuentra contenido en este espacio ya puede tender a salir por otro espacio opuesto. Y en general se da ese movimiento de aire. ¿Qué sucede si hay un plano intermedio acá? Un tabique. Tenemos que tratar de que exista algún tipo de abertura, como por ejemplo puertas, pero dispuestas de manera tal de que trate de producirse un paso franco del viento, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque a veces la ventilación cruzada puede ser totalmente efectiva planteada así, pero muchas veces, obviamente, como en toda arquitectura, los espacios suelen estar compartimentados y no se trata siempre de espacios flexibles. Y bueno, nos encontramos que o se plantea determinados tipos de aberturas en planos intermedios, o se trata de planos de que presenten aberturas superiores o rejillas inferiores, para de alguna manera tratar de garantizar el paso franco del aire, aunque siempre el espacio flexible sigue siendo uno de los más efectivos. Siguiendo con los ejemplos de ventilación natural pura, vemos un ejemplo de lo que es ventilación cruzada. En este prototipo de vivienda que desarrolló un arquitecto australiano que se llama Glenn Murcutt, yo no sé si lo han estudiado, lo han conocido, pero hay una manera de desempeño de ventilación cruzada muy interesante en esta vivienda que se llama Magnet House en Australia. Y tiene que ver mucho con la aerodinámica planteada en la cubierta, no tanto hacia el exterior como sí hacia el interior en cuanto a
encauzar la dirección del viento. ¿Sí? La ventilación cruzada lo que permite es esto: paso franco del aire desde un plano hacia el otro. Sin embargo, el diseño de Moore-Kut lo que propone es redireccionarlo lo más posible al viento, es decir, penetrar, hacerlo precipitarse sobre el espacio, tomar el aire cálido que se produce interiormente y provocar la salida. Es una estrategia sencilla, pero a la vez muy interesante lo que ha desarrollado. Y acá nos metemos un poco también en lo que tiene que ver la respuesta tecnológica a esto. O sea, conoce muy bien los materiales con los que está trabajando y de qué manera va a graficar o darle concreción física a esa idea que ha propuesto. No son cualquier material los que he utilizado acá. Acá son planos flexibles que permiten establecer esa curvatura. Sabe que ese plano flexible tiene un alabeo, por lo cual lo sostiene, y a partir de ahí ve la necesidad de plantear una cámara de aire, la incorporación de ciertos materiales de carácter aislante térmico. ¿Por qué? Porque a su vez, además de la radiación, de la ventilación, está sufriendo una cuestión de radiación solar. Entonces, tiene que prever en un mismo efecto, como en este caso un envolvente horizontal, ambas cuestiones, ¿sí? Se van a dar estas situaciones. En consecuencia, bueno, este es un ejemplo muy, muy interesante con lo que tiene que ver a nivel de ventilación cruzada. El efecto chimenea. El efecto chimenea, dentro de lo que sigue siendo ventilación natural pura, es aquel cuando existe un gradiente térmico, es decir, una diferencia de temperatura del aire. ¿Cómo se produce? Básicamente es el aire cálido contenido en el interior, al tener menor densidad, al tener menor peso, va a tender a precipitarse hacia arriba. Esto lo verificamos como, supongamos ahora en invierno, prendemos una estufa, ¿no? Y el aire se va calentando, se va calentando. Ahora, si nosotros colocamos una escalera dentro del ámbito donde estamos, y nos ponemos cercanos al cielo raso, vamos a notar que el aire está mucho más caliente. ¿Y esto por qué? Por el peso del aire. El aire caliente tiene una densidad mucho menor, entonces siempre va a tratar de precipitarse hacia los planos superiores. ¿Qué pasa? Como estamos viendo una cuestión de ventilación, cuando se trata de periodos estivales, lo que hay que tratar es de generar una abertura en los planos superiores para que ese aire caliente que está contenido en el espacio tienda a precipitarse hacia arriba y expulsarse. Obviamente, como todo sistema de ventilación, hay que combinarlo. ¿Hay que combinarlo con qué? Con tipos de ventilaciones, como en este caso ventilación cruzada. ¿Por qué? Para que se produzca la renovación del aire por higiene. Porque sí, vamos a obtener confort a la expulsión del aire cálido, pero necesitamos un aire puro de respiración, por lo tanto, digo, tengo una estrategia de ventilación cruzada más una estrategia de efecto chimenea que en conjunto me establecen los modos de establecer una ventilación efectiva. Vamos a ver un caso particular de efecto chimenea. Ecocentro del Bosque en Tasmania, esto sigue siendo también en Australia, es un lugar cuya actividad está desarrollada a la concientización ambiental y también a la experimentación en este tipo de cuestiones. Y este elemento de forma cilíndrica, de forma cónica truncada, tiene un modo particular de desarrollar el efecto chimenea. Bueno, acá en esta imagen, si se alcanzan a ver, las rejillas que están acá en el plano superior, es la que va a propiciar la expulsión del aire cálido. Pero no es el único efecto que tiene este instrumento. Ya que está, aprovechamos y vemos otra de las cuestiones. Fíjense que en este cono truncado tiene otro inverso, otro interior. Este elemento estratégicamente está predispuesto para el encauzamiento del aire, pero se va a desarrollar dependiendo en qué periodo del año nos encontremos. Por ejemplo, en condiciones de invierno, al no tener constantemente abiertas las rejillas, el aire cálido
que se produce por recalentamiento de la fachada por los planos vidriados, va a tender a circular. La teoría, porque no he tenido la posibilidad, obviamente, de comprobarlo en el lugar, es que el aire a través de este elemento se encausa, entra, reproduce la circulación. Pero, amén de la existencia o no de ese elemento, todos sabemos que cuando el aire se desempeña dentro de un aire cerrado, lo que tiende a tener es un movimiento convectivo, ¿no? O sea, la radiación se aloja en los elementos sólidos, desde ahí se produce la emisión, y a partir de ahí lo que se produce es esta recirculación por convección del aire. Estamos hablando de un periodo invernal. Ahora, cuando saltamos a un periodo de verano, la cuestión es al revés. El aire frío penetra por los planos inferiores, encausa este aire y hace la expulsión del aire cálido de menor densidad que tiende a alojarse en los planos superiores. O sea que está trabajando por una forma de precipitación natural del aire. Nadie lo está obligando. El aire solo cálido busca los planos superiores y cuando encuentra una abertura lo que va a hacer es la tendencia a salir. Que en este sentido se asemeja, pero es un poquito más complejo el caso subsiguiente. Al efecto Venturi se lo suele relacionar con el efecto chimenea, si no tiene sustancialmente algún cambio. Si nosotros lo analizamos desde esta imagen, decimos, bueno, hay un efecto chimenea. Sí, claro, el aire caliente que sube y se va. Y ese es el efecto que se produce, ¿no? Que es lo que veníamos hablando del efecto chimenea. Ahora, ¿qué pasa cuando se predispone un dispositivo a algún elemento de sección variable? ¿Qué es lo que va a hacer? Dejar pasar el aire vacante que se produce en el exterior, pero al encontrar una variante en la sección, lo que se va a producir es un crecimiento de la velocidad. ¿Cómo lo corroboramos esto fácilmente? Cuando uno está regando, por ejemplo, toma la manguera, ¿no? El chorro de agua sale normalmente. Cuando se lo presiona en la punta, lo que tiende a hacer es salir con mayor presión. Bueno, es un efecto similar, pero lo que se produce es con el aire. El aire llega con una velocidad y al encontrarse con planos que se disminuyen cada vez más a sección, cuando llega a esta instancia va a tener mayor velocidad. ¿Y esto cuál es la ventaja de esto? Es que se va a llevar más rápido este aire caliente. Y ahí está la diferencia sustancial del efecto Venturi con lo que es el efecto chimenea. Es decir, hay una predeterminación intencionada en cómo darle no solo movilidad, sino velocidad al aire para tratar a la expulsión de ese aire cálido que se ha generado en el interior. Vamos a un ejemplo muy particular. Y vamos a tratar siempre de hacer esta relación tecnológica, ¿no? De cómo se van desarrollando. Este es el pabellón de exposiciones de Hannover, desarrollado por Thomas Herzog. Esto fue para una exposición internacional que se realizó en el siglo pasado, que ya no funciona. Son pabellones que fueron para ese momento y no trabajaron más. Pero bueno, lo que ha tratado de desarrollar acá es casualmente esto, un efecto Venturi de ventilación cruzada. ¿Mediante qué? Mediante estos elementos de cúspide que se generan aquí en el interior. Fíjense este esquema, donde hay una circulación de aire frío que penetra por todos los espacios vacantes, y el aire interior, que es cálido, tiende a precipitarse en la parte más alta. Y por supuesto a salir por efecto chimenea. Ahora, ¿qué sucede? Este aire frío, al encontrarse con una sección mucho menor que todo el espacio circundante, lo que va a hacer es imprimir velocidad y ayudar a la salida de ese aire cálido. Vamos a ver un poquito más en detalle. Esta cúpula que está acá es esto. ¿Es un grado de innovación tecnológica? Sí. Sí. ¿Por qué no? O sea, no es un modo convencional de resolver un efecto Venturi. Lo ha planteado para ese edificio. Ha encontrado una geometría particular, pero también una respuesta material adecuada, que se condice con la materialidad del edificio. Pero a su vez, fíjense que
es una innovación tecnológica partiendo de materiales tradicionales, reconocidos. Si a nosotros se nos ocurriera implementar un efecto de esto en otra escala, porque esto estamos hablando de la magnitud de al menos de 1 metro, ¿no? Y en una vivienda estaríamos hablando ya en el orden de centímetros, no de metros. Pero sin embargo, digo, se trata de secciones metálicas que conforman una estructura, superficies metálicas, en este caso chapas grecadas, digo, no reviste una tecnología sofisticada para desarrollar. Lo importante es conocer el efecto y en consecuencia cuál va a ser la respuesta material asociada a ese diseño que nosotros planteamos. Y ahora vamos a pasar al otro tipo de ventilación, que es la ventilación natural forzada, por recalentamiento en las envolventes. En este caso vamos a ver recalentamiento en fachada. ¿Cuál es la aclaración que hay que hacer acá? La ventilación natural forzada por recalentamientos es muy efectiva respecto a garantizar confort. Más bien lo que le está faltando es la ventilación de higiene. Por lo tanto, este tipo de estrategias, de dispositivos, de elementos a desarrollar, es necesario que sea combinable con otro tipo de ventilación, que dependerá de la evaluación de qué tamaño, de qué forma de abrir, para garantizar la ventilación por higiene. Tienen que estar presentes, ¿sí? Y no todas estas formas de recalentamiento son efectivas en cualquier región arbitrariamente. Tiene muy buena respuesta, algunas en tipo cálido y algunos en periodos donde el periodo crítico es el invierno. Por ejemplo, recalentamiento en fachada. Vamos a suponer que esto es una fachada transventilada. ¿Es efectiva en qué periodo? En el verano. ¿Por qué? La radiación solar calienta esta superficie y en consecuencia va a calentar el aire vacante entre los dos elementos de envolvente, el que da hacia el interior y el que da hacia el exterior. En esta cámara interior, se va a recalentar ese aire que dijimos que al ser caliente tiene menor densidad, tiende a precipitarse hacia arriba y salir. Entonces, ¿qué produce? Produce que este calentamiento del aire no traspase al interior. Hace que se produzca una recirculación constante por convección entre interior de cámara y exterior. Y hace que ese calor no pase al interior. ¿Se entiende? Lo mismo sucedería con un muro trombe, pero el muro trombe tiene la posibilidad de generar aberturas que, en periodos invernales, ese aire caliente sí lo deje pasar al interior y sí se aproveche ese calor. Cuando hablamos de efectos invernaderos, el efecto es similar. ¿Qué es lo que varía? El tamaño de la cámara. Esto es efectivamente cámara y esto es espacio habitable. Es decir, aquí se aprovecha, ¿no? ¿En qué momento lo vamos a aprovechar? Por supuesto en invierno. Y si lo cerramos y generamos abertura, nos va a generar una salida de aire caliente hacia el exterior y trataremos de que no nos sea perjudicial en periodos estivales. No obstante, no es recomendable para nada, en zonas tropicales y diría más o menos en zonas templadas, dependiendo qué tipo de templado hablamos, si es húmedo o seco. Yo diría que por ahí es más efectivo en el seco, pero digo, hay casos, incluso acá en La Plata, hay un caso de una vivienda donde tiene efecto invernadero importante que es aprovechable. Jorge, sí no, claro. quería agregar un poco para el mismo caso de la diapositiva que mostraste hoy, Sí. que algunas cuestiones que vamos a ver en la clase que viene están relacionadas. O sea, el tema del aire y la luz, obviamente el tema de la ventilación y de la radiación solar, bueno, en muchos aspectos, obviamente, tienen un funcionamiento compartido, ¿no? Esto que recién explicaba Claro. Jorge, del efecto invernadero. La clase que viene vamos a ver cómo funciona este tema de que las ondas largas no pueden volver a salir, con lo cual quedan dentro del espacio, entonces se genera un calentamiento de todas las superficies y todos los elementos, entonces bueno, se termina, digamos, de producir todo este efecto que bien cuenta Jorge respecto a la ventilación,
y que está íntimamente ligado, en definitiva, ¿no? Ah, sí, sí, tal cual. Jorge, Sí, sí, acá preguntan en el chat que en el sí. efecto Venturi, por ejemplo, dicen de que la velocidad del viento aumenta, pero la presión disminuye. Repetime. Que, por ejemplo, en el efecto Venturi, la Sí. velocidad del viento aumenta, pero ¿qué pasa con la presión del ¿Qué viento? presión? ¿Disminuye o aumenta? ¿Qué Están presión? ¿Cuál de las dos? Sería la pregunta más. la presión, ¿qué pasa con la presión del viento cuando se disminuye la sección en el efecto Venturi? Bueno, se supone, bueno, ya igual esto lo expliqué un poquito al principio en el comportamiento o la generación del viento. El aire que está en el exterior se supone de menor temperatura que el interior. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir desde el punto de vista físico? Las moléculas de aire están más juntas. Si nosotros pudiéramos observarlo al aire y mirarlo, nos vamos a encontrar que las moléculas de aire están más juntas. Es decir, se amotinan más, por lo tanto, la mayor presencia va a tener mayor peso, mayor presión. Esa mayor presión, asociada al movimiento, va a generar mayor empuje sobre el efecto Venturi. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre un aire cálido donde, si lo observamos, las moléculas están más separadas. Entonces, el aire es de menor densidad, el aire es más liviano, y en consecuencia, al precipitarse, y esa mayor velocidad y presión, lo que va a hacer es, ese aire cálido que va pasando, choca y se lo lleva. Ese es el efecto. Es encontrarse con ese aire cálido y succionarlo, ¿sí? Porque en definitiva produce el efecto del viento. El efecto del viento es que genera a barlovento y a sotavento, es decir, frontalmente presiona y en los planos posteriores succiona, tira, ¿no? Bueno, las relaciones físicas siempre están presentes en todas estas cuestiones estratégicas. Ejemplo de recalentamiento fachada. Esta es un centro cívico y biblioteca. ¿Qué tiene? Dos planos vidriados. Es decir, se genera un espacio vacante, una cámara entre dos espacios vidriados para que se produzca este recalentamiento fachada. Es una biblioteca, por lo tanto tiene que ver mucho los aspectos sonoros, pero también tiene que ver los aspectos de radiación solar. Vamos a ver cómo lo ejecuta. El sol va a calentar este plano vidriado, en consecuencia va a calentar este aire vacante interior, y a través de estos medios de circulación, que en estos casos son mecánicos, este aire que ingresa se recalienta al tomar mayor temperatura y tener menor densidad, se va a precipitar por este espacio, ¿no? Va a tratar de salir ahí como si fuera un efecto chimenea. Pero ¿qué es lo que está buscando? Está buscando de que el aire caliente producido acá no ingrese al interior. Es decir, ahí está la variable de confort. Ahora, ¿qué pasa? Van a ver que se generan aberturas, más que nada en los planos verticales y algunos horizontales. ¿Para qué? Para aprovechar este aire caliente en invierno. Por otro lado, está la aparición, por ejemplo, de elementos verdes. Uno podría pensar, bueno, es una fachada, es decorativo, suena interesante. Sí, también, pero tiene un recurso de confort también. Por un lado, para tratar de darle humectación al aire. ¿Sí? Para tratar de dar un grado de humedad necesario al aire. Y por el otro, por un retén acústico, porque quizás los dos planos vidriados no sean suficientes para la retención de las vibraciones de energía sonora, y sea necesario la aparición de elementos, en este caso elementos naturales, que ayuden un poco a la retención del sonido. El grado de efectividad, bueno, no lo sabemos, pero digo, la intención está planteada, después veremos si el funcionamiento es efectivo o no. El recalentamiento del aire a través de las cubiertas o ventilación forzada. Bueno, el efecto sigue siendo el mismo, nada más que ya hablamos de planos de cubierta. Acá el aire caliente que se produce en el interior
tiende a precipitarse por esta cámara que se genera entre lo que son la estructura de cielo raso y la estructura propia de cubierta que hace el exterior, y a partir de allí podrá salir o por efecto chimenea o, como en este caso, puede ser un efecto Venturi. Pero en definitiva, digo, la manera en que busca desempeñarse que este aire cálido que se genera acá adentro y no penetra hacia el interior es el mismo que se desarrolla en los planos verticales, como en el caso que vimos anteriormente. Es decir, calentar el aire en la cámara y que se expulse. Este es un ejemplo muy gráfico, la casa tropical de Prouvé, que ya Julián la mostró en teóricas anteriores, y que tiene un desarrollo bastante claro de lo que es el recalentamiento en cubierta. A ver. Bueno, acá tenemos un esquema, ¿no? Del ingreso de aire frío, cómo se aloja en esta cámara, y a partir de este dispositivo especial que está pensado para hacer cumbrera y para hacer expulsor de aire cálido, tiene un diseño que responde tecnológicamente a esta cuestión. O sea, esta forma no es arbitraria o caprichosa, tiene esta forma por una cuestión de montaje, de desarrollo estructural y de responder a cuestiones como que tienen que ver en este momento, de que son cuestiones de ventilación. Fíjense, esto es innovación tecnológica. Esto es innovación. Es conocer bien un material y saber cómo son las posibilidades de trabajarlo. Fíjense la forma particular que tiene de desarrollar la cumbrera. ¿Para qué? La geometría para poder adosar los planos inclinados verticales, para recibir la cumbrera, la de que está pensada para la forma de montaje y de la manera regular que se produce, y a partir de ahí el cierre de los planos, para terminar con este techo de cumbrera que aparece por acá. El otro tipo de ventilación que había surgido de la clasificación es la ventilación inducida. Siempre el caso arquetípico sigue siendo la de la arquitectura de Irak, la arquitectura también islámica, que es a través de las torres de ventilación, ¿sí? Estas torres pueden ser tanto de ventilación, es decir, de captación de aire, están generalmente direccionadas a los vientos, pero también pueden ser expulsores de aire cálido. Pueden ser de una boca o de más de una boca. En este caso estamos viendo de múltiples bocas, ¿no? Este es un caso moderno que retoma la arquitectura tradicional, en este caso de Irak, y que acá ven un esquema de funcionamiento de cómo son en general este tipo de elementos, que es tomar el aire, la expulsión a través de estos elementos de cúpula, o bien a través de estos elementos, mismos torres, de captación de viento. ¿Dónde lo vemos recreado? Por ejemplo, en un ámbito totalmente dispar. Incluso otro clima, incluso otras características culturales, incluso otra función. Estamos hablando de la sede de la empresa Lufthansa, esto es en el aeropuerto de Frankfurt, un edificio muy interesante. La alta presencia de planos vidriados tiene que ver con lo que ha sido tradicionalmente las características de los climas nórdicos y que se relacionan un poco, si recordamos, las primeras imágenes donde hablábamos de las diferentes células de cómo se mueve el viento, bueno, son los de superiores trópicos hacia arriba, donde la característica del viento es de anticiclón, es decir, viento frío descendente. Hoy, que estaríamos padeciendo el cambio climático, esta cuestión no sé si ya sería la más acorde. Ya aún en territorios como Alemania y en Francia, el calor en los últimos periodos estivales ha sido muy drástico, ha sido muy importante. Pero bueno, vienen pensándose la arquitectura hasta ese momento de acuerdo a las características que han tenido tradicionalmente. ¿Cuáles son las torres de ventilación inducida? Estas que están acá. Vamos a ver otra imagen.
estas que están aquí. Y aquí hay un esquema, ¿no? Es un captador de boca múltiple que lo que lleva es el aire a través de esto, lo redirecciona, y en este caso, por medios mecánicos, lo que hace es llevar el aire frío o aire caliente, según el tipo de energía que se esté utilizando, para acondicionar este espacio, y después se encuentra con este atrio interior que lo que hace es expulsar el aire a través de este efecto que se produce acá, que sigue siendo un efecto chimenea, con su propio desarrollo tecnológico, pero en definitiva trabaja sobre el mismo efecto. Para ir finalizando, vamos a ver unos ejemplitos que tienen cuestiones múltiples. Por ejemplo, estas viviendas en Vietnam, que la forma de ventilación que tiene es nada más ni nada menos que la generación de patios. Esto que está acá, ¿sí? Son bloques de viviendas, algunas desarrolladas en altura, que lo que hacen, si se ven acá estos espacios interiores, es que tratar de expulsar el aire cálido que se produce en los interiores a través de estas bocas verticales, y también la ganancia de aire frío más denso desde las partes inferiores, ¿no? Es un planteo muy sencillo, pero digo que tiene una forma muy efectiva de producir la ventilación. Bueno, arquitectura de adobe en Egipto, también aire cálido, seco, cómo extraer esa ventilación, cómo desarrollar esa ventilación, y se produce a través de estas cúpulas, ¿no? Que poseen una abertura superior, y lo que va a hacer es ir expulsando por diferencia de densidad el aire cálido. Un ejemplo muy, muy interesante, pero que tiene que ver mucho con la cultura del lugar, un tema no menor, ¿no? Y el último de los casos es este edificio de viviendas en Madrid, que lo que hace es utilizar, ya redireccionando la salida del aire cálido, ¿sí? Lo que plantea son estas especies de chimeneas, estas especies de tubulación vertical, que por diferencia de densidad lo que va a hacer es expulsar el aire cálido que se produce en el interior. Y acá tenemos un caso de efecto invernadero, ¿no? Bajo dos instancias, ¿no? Cuando necesitamos aire cálido en el interior, pero cuando también necesitamos expulsarlo. Este es un parque de ciencias ubicado en una localidad de Alemania, ahora no recuerdo el nombre, no es de las más conocidas, pero bueno, fíjense la verticalidad del plano, la existencia de planos vidriados, cómo genera este efecto invernadero que queda no como elemento único, sino adosado a lo que es la edificación, y va a ser partícipe en el grado de ventilación o de acondicionamiento térmico de los espacios efectivos de uso. Para cerrar, vamos a presentar un poquito cuál va a ser, la consigna número 4 que le vamos a subir a partir de hoy, y que tiene que ver con que ustedes, a través de su proyecto, ya de manera específica, vayan formulando y desarrollando criterios de ventilación posible, ¿sí? Acá lo que establecemos es algunas variables, ustedes pueden acrecentarlo o especificarlo, pero mínimamente creemos que tiene que existir una predisposición a generar una ventilación de higiene y una ventilación de confort, y eso va a estar relacionado obviamente a la situación climática de cada uno y a la tipología. Estrategias y dispositivos, o sea, ¿qué van a plantear? ¿Se plantearán parasoles? ¿Se plantearán bocas de ventilación? ¿Se plantearán medios naturales, como por ejemplo la forestación? Bueno, la explicación de cómo funciona y por qué se implementa ahí. Y después, otra de las cuestiones es terminar la abertura también, ¿no? Acá vamos a tratar de que sea una abertura que la diseñemos, ¿no? Porque a lo mejor no necesitamos una abertura que sea totalmente abatible, quizás sea abatible, en algunos casos necesite, no sé, mosquiteros, necesite aleros, necesite un plano de abertura por abatible superior. Digo, hay que evaluar todas estas cuestiones. La entrega va a ser el viernes que viene y vamos a tratar de establecerla en el horario de la cursada. Bueno, Julián, acá con esto damos por terminada la charla.